propósito, no se sienten identificados con nada, hay una crisis fuerte. También hay crisis económica, ya con los hijos mayores, más grandes. Hay crisis económica, crisis familiar. Cuando ven que la relación con los papás no va bien, hay una crisis en ellos de qué pensar, qué decidir, qué hacer. Sus pensamientos están revoloteados. Crisis escolar, que ahí es en donde nosotros como papás podemos ver qué está pasando con mi hijo. ¿Qué pasó si mi hijo tenía cierto rendimiento académico y de pronto se desplomó? Ahí es en donde nos dejan ver alertas. También crisis social. Vemos que se retrae, que no se está relacionando igual, o que ahora antes era retraído y ahora demasiado amiguero, dejó sus responsabilidades por irse con los amigos. O sea, podemos notar ciertas cosas en nuestros hijos. Estos, digamos que son algunas de las crisis. Pero la que más nos importa, o digamos la que debemos de poner cuidado, especial cuidado y atención, que es la que va a desencadenar todas las que acabamos de decir, es la crisis espiritual que nuestros hijos o nuestro hijo o hija esté atravesando. Y eso se va a notar. Ahorita en el desarrollo del taller lo vamos a ver. Aquí esta crisis espiritual es la raíz en donde se va a desacomodar todo lo demás, o se va a acomodar en la crisis espiritual. Y miren lo que nos dice Proverbios 4:23. Dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando nuestro hijo, nuestros hijos, nuestra hija esté empezando a tener una crisis espiritual, es porque en su corazón está dejando entrar cosas que no debería. Ahorita vamos a entrar más al desarrollo, pero esto es bien importante, el corazón de nuestro hijo. Ahí es en donde la crisis espiritual va a empezar o a afirmarse o a diluirse, ¿verdad? Vamos a ver estos tipos de, en las crisis espirituales vamos a ver cómo afecta a todo lo que acabamos de mencionar. Vamos a empezar con la crisis de identidad, que muchos jóvenes, muchos adolescentes y ya nuestros hijos un poco más adultos tienen estas crisis de identidad y el peso de la fe que tienen sobre de ellos. Lo voy a explicar así. Cuando el joven comienza, o nuestro hijo empieza a dejar de vivir la fe de sus padres, es decir, cuando son pequeños nuestros hijos, sabemos que ellos pues no nacen amando las cosas de Dios. Si tu hijo empieza a crecer en un hogar donde les vas enseñando quién es Dios, quién es Cristo, lo que hizo por nosotros, lo que hace por el hijo, ellos van aprendiendo doctrina bíblica, ¿verdad? Y eso digamos que es la fe heredada de sus padres. La fe heredada por ti, mamá, por ti, papá, tú se la transmites a tus hijos, ¿verdad? Así es. Pero va a llegar un momento que va creciendo, que esa fe la tiene que empezar a hacer suya. No la fe de mis papás, sino su propia fe. Y ahí, en ese punto, es en donde se empiezan a generar dudas en ellos. ¿Será cierto todo lo que mi mamá, mi papá me dicen acerca de Dios, acerca del cristianismo, acerca de cómo tengo que vivir? Y empiezan a generarse dudas, a tener maraña en su cabeza. Empiezan a haber cuestionamientos en ellos, la sensación de no saber qué hacer, qué creer, qué pensar. Mis papás me están diciendo algo, pero no sé qué tan cierto sea. Se están enfrentando a que ellos tengan que tomar una decisión.
Nuestros hijos más pequeños, digamos, como les digo, ellos tienen esa fe heredada, como les explicaba. ¿Por qué? Porque tú sabes que eso es bueno para ellos. Ellos crecieron escuchando el evangelio que tu mamá, tu papá amorosamente le has enseñado, fervientemente le has enseñado y le has señalado que eso es bueno. Pero aquí hay un punto, que ellos han crecido con una fe a la medida de tu propia fe. ¿Cómo es eso? La fe que tú tengas, sea mucha, sea poca, tú se la estás enseñando a tu hijo. En tu casa, en tu hogar, pues dicen, somos cristianos. Ok, somos cristianos. El niño sabe que vive en un hogar cristiano, pero de pronto tu mamá, tu papá empiezas a tomar decisiones, otra vez, crisis, en que no les dejas a tus hijos un buen mensaje. Por ejemplo, fíjate que este domingo no vamos a la iglesia. Mejor vámonos a, y ustedes deciden, pongan lo que quieran. En esas pequeñas acciones, tú le estás enseñando el tipo de fe que tienes. Y ese tipo de fe tu hijo lo está tomando. Si es una fe, pues sí, somos cristianos, cristianos a medias, o cristianos nada más de domingo, y entre semana llevamos una vida contraria a lo que Dios quiere y nos pide como familia real, verdaderamente que practica la palabra de Dios. Entonces, esa fe, el hijo la toma y va a llegar un momento en que va a decidir, ¿sigo la fe de mis papás, media diluida, o presto atención a lo que me dice el mundo y entra en conflicto? Como papás, ¿cómo podemos esperar que nuestros hijos se apropien de su fe si nosotros como papá no nos apropiamos plenamente de nuestra fe? O sea, no hacemos una fe firme. Entonces, no esperemos que ellos, cuando sean más grandes y tengan que tomar decisiones, que lleguen en el momento de la crisis, no esperemos que ellos lleguen a tener una fe sólida, porque nosotros tampoco hemos hecho el papel de mostrarles una fe verdadera. Recordemos que el comportamiento de nuestros hijos se adquiere, no se enseña. ¿Sí? Ellos lo van a adquirir mediante lo que ven. ¿Sí? Ahora, Romanos 1:17 dice, el justo por su fe vivirá, el justo por la fe vivirá. Nuestro hijo va a vivir en la medida que tome la decisión de seguir la fe verdadera, no la fe diluida, no la fe tambaleante de los papás, de nosotros, sino de la fe verdadera. Justo ahí es cuando nuestro hijo, nuestra hija va a vivir, va a permanecer, va a resistir. Vamos al siguiente, el cambio de enfoque. Ese es otro punto en donde nuestros hijos pudieran tener crisis. Cambio de enfoque. ¿A qué se refiere esto? Es cuando empieza la crisis de el por qué. Empiezan a surgir las dudas en nuestros hijos, pues a temprana edad. Aquí cuando nuestro hijo comienza a asistir a la iglesia o a cumplir normas establecidas por los papás, por la iglesia, simplemente por obligación, por rutina, cuando nuestros hijos están en ese punto de solamente cumplir por cumplir, su fe no es sólida, su fe es frágil. Ellos están obedeciendo, sí. Están siendo obedientes por cumplir lo que en casa se pide, lo que se hace, lo que la iglesia también debe de llevar, está cumpliendo por obediencia.
pero realmente todavía no hay una convicción, hablando de niños todavía que están arriba en iglesia infantil. Muchos niños tienen la fe heredada de sus papás, pero esa fe es frágil, no es una fe por convicción aún. De la mayoría, no sé, Dios sabe quiénes sí, quiénes no, ¿verdad? Ya tienen una fe sólida, pero de la mayoría de los niños su fe es frágil porque es por rutina y por seguir normas que los papás piden, en vez de tener una relación personal con Dios. Todavía por ahí, a cierta edad, los hijos no tienen esa convicción. Pero aquí, cuando están en esa transición de niños que son preadolescentes, adolescentes, aquí es en donde ellos empiezan a cuestionar, y al no encontrar respuestas profundas a ese por qué, ¿verdad? De ciertas cosas, la motivación espiritual de nuestro hijo se empieza a debilitar. Porque nuestro hijo lo que necesita es aprender a pensar y no solo a repetir. Y muchas veces como papás ahí caemos en el error. Queremos a lo mejor que se sepa la doctrina, porque eso es bueno, pero tenemos que llevarlos a pensar, a que ellos mismos saquen sus propias conclusiones. Pero es ahí en donde nos da miedo, que saquen malas conclusiones. Pero es parte del crecimiento de nuestros hijos en el cual ellos se tienen que enfrentar. Y no nos sorprende escuchar que nuestro hijo pequeño haga cuestionamientos contrarios a lo que le has enseñado por muchos años. Que te diga, pues yo no creo que Dios sea tan bueno. Y tú así, ¿cómo si Dios es bueno? Pues yo no creo, porque permitió que me pasara tal cosa. Lejos de a lo mejor enojarnos o reaccionar porque nuestro hijo está manifestando que en ese momento está en contra de lo que le hemos enseñado, no cerremos la puerta. Es momento de llevarlos a pensar y analizar y de confiar que la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿verdad? Entonces no debemos de temer cuando veamos que nuestros hijos empiecen a ir por pensamientos contrarios. Es parte de su crecimiento, es parte de su desarrollo. ¿Qué tenemos que hacer? Enseñarles a pensar. Es más fácil decirle a nuestros hijos lo que tienen que pensar, es decir, tú tienes que pensar en esto, porque esto es bueno, ¿ok? En vez de hacer eso, tenemos que enseñarles a pensar por ellos mismos. Es difícil y complicado debatir puntos de vista diferentes y erróneos con nuestros hijos, ¿verdad? Sobre diversas situaciones. Es difícil. ¿Por qué? Porque tú dices, ay, es que ¿cómo es que estás pensando eso? Por ejemplo, un preadolescente o un adolescente que esté a favor del aborto, ¿no? Que digan, no, es que es una jovencita que dice que es mi cuerpo y si sufro, no sé, alguna violación, yo tengo el derecho de decidir. Entonces a ti la mente se te hace así, pero ¿cómo es que estás pensando así? En vez de llegar a ese punto, hay que enseñarles y esperar lo que Dios va a hacer en ellos. Recordemos que nosotros, con nuestros argumentos, no los vamos a convencer, ¿verdad? ¿Quién los va a convencer? El Espíritu Santo. Entonces, ahorita más adelante vamos a ir desarrollando más. Es más fácil decirles a nuestros hijos que hagan lo que nosotros pensamos, porque es correcto. Así tienes que pensar, porque esto así es la palabra de Dios y así tiene que ser. Y los como que los encajonamos y no les permitimos que piensen ni que decidan. Se van a equivocar, sí, así como nos hemos equivocado nosotros, ¿verdad? Pero tenemos a un Dios misericordioso. ¿Lo creen? Y Él nos rescató primeramente a nosotros. Y nuestra confianza está en que también rescate a nuestros hijos y que esa fe diluida sea verdadera.
Proverbios 2:2 dice, inclina tu corazón a la prudencia. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Que nuestros hijos, su corazón sea inclinado a la prudencia. Dios quiere que nuestros hijos razonen de verdad. Para llegar a la prudencia, obviamente, tiene que haber un razonamiento prudente de nuestros hijos, ¿verdad? Y esto solamente lo va a lograr si lo llevamos a reflexionar en estos puntos, en estas situaciones que en vez de espantarnos cuando sus pensamientos se están yendo por otro lado, tenemos que invitarlos a reflexionar y ellos tendrán que decidir, ¿verdad? Hay temas, lo que sí es real que hay temas en la palabra de Dios que son claros y como papás necesitamos ser firmes. O sea, no vamos a diluir tampoco la palabra de Dios. No le vamos a decir al pecado error. Ay, es que es un error. No, esto se llama pecado. Así Dios lo tiene, nos los demanda a nosotros como pecado. Entonces, nosotros marcamos la directriz y ellos tendrán que decidir. Esto va a ser cuando somos firmes y no cerramos la puerta a los diálogos incómodos con los hijos. Esto va a hacer que la fe de nuestros hijos se vaya perfeccionando, se vaya afirmando, sea más fuerte, tenga sentido para ellos. Eso es lo importante, que eso que ellos están viviendo y están experimentando y están pensando empiece a hacer sentido en sus cabezas, ¿verdad? Y por lo tanto estén convencidos. Esto quiere decir que al final ellos puedan tener una convicción. Otro punto, otra crisis espiritual que ellos pudieran estar teniendo es la presión social y cultural. Creo que todos los papás que estamos aquí sabemos qué es esto. Esta presión tan fuerte que nuestros hijos sufren desde pequeños. ¿Por qué? Porque estamos rodeados en un mundo que está completamente opuesto a los fundamentos de Dios. Y la crisis en nuestros hijos se agudiza cuando se enfrentan a estas ideologías seculares, ideologías de allá afuera, que contradicen la palabra de Dios, sintiendo esa presión por conformarse o por querer tener esos valores del mundo. Entonces empiezan ahí a conflictuarse. Esta confusión o esta presión se percibe más o suele surgir más en los chicos entre preparatoria y universidad. Porque en preparatoria no solamente su ambiente escolar, es decir, sus amigos ejercen la presión social, sino cultural, es decir, los temas que ven en la prepa, los temas que ven en las universidades son contrarios a Dios, ¿verdad? Entonces ahí es en donde ellos empiezan a tener más fuertemente este tipo de crisis. Nuestros hijos día a día, escuchen, día a día, minuto a minuto, reciben gran influencia del mundo. ¿Sí o no? Todos los días, minuto a minuto, cuando están al frente o están en contacto con cualquier dispositivo y tienen acceso al mundo literal, ¿verdad? ¿Y cómo? Primeramente, como les decía, en contacto con sus amigos, pues bueno, sabemos que no todos los amigos de nuestros hijos pues son creyentes, practican lo que nosotros creemos, entonces desde ahí empieza un poco de presión social. También nuestros hijos tienen acceso a esa información instantánea. Al instante tienen información que ni tú ni yo la sabemos. Y hace poco escuchaba yo que las escuelas están enfrentando también un reto bastante fuerte, porque un maestro
en la escuela tradicional, en la enseñanza tradicional, ¿qué es lo que hace comúnmente? Se para y brinda información. Pues resulta que nuestros hijos están más informados que la propia maestra. ¿Por qué? Porque ¿qué quieren saber qué es un verbo? ¡Cling! Ahí lo tienen. O sea que a la maestra pues ya realmente no la necesitan. La educación se está enfrentando a hacer cambios y modificar la manera de enseñar, no tanto proveer información, porque los niños ya la tienen. Los niños ya tienen la información sí o sí, sino es desarrollar otro tipo de cosas, habilidades, estrategias, otras cosas que los niños necesitan. Bueno, pero nuestros hijos están ahí, ¿verdad? Tienen también al alcance la inteligencia artificial. ¿Verdad? Ahí está, todo está ahí. Y todo esto ejerce presión social. ¿Por qué? Porque están las redes sociales, todas. Instagram, Snapchat, TikTok, YouTube, y bueno, todas las que saben. Series o películas de todo tipo, con temas, los que quieras. Y sí o no, tú dices, ay, mira, esta película se ve bien. Y bueno, va la trama tranquila, va bien, y de pronto dijeran, lo meten como calzador, una pareja de niña y niña, o niño y niño. Y tú dices, ¿qué viene al caso esto? ¿Verdad? No viene al caso que metan aquí esto. Bueno, pues como calzador meten esa historia y cosas que, ¿para qué? Para que nuestros hijos cada vez estén más acostumbrados a verlo como normal, ¿verdad? Entonces ahí está la presión social, sigue la presión social. Los videojuegos también que se relacionan con gente extraña que tú ni ellos conocen. Ahí está, mandando mensajes contrarios a lo que Dios quiere para sus vidas. Ahí está la presión social. Todo esto reciben nuestros hijos como influencia, llevándolos a perderse en la inmensidad de la información. Se pierden, literal se pierden. Ya no hay una brújula, hay de todo, corrientes de todo tipo, hay todo ahí. Entonces, sus pensamientos se pierden con tanta información, llevándolos a dudar de lo que tú has tratado de sembrar a lo largo de los años. Empieza por ahí la duda, empiezan a dudar de la palabra de Dios, por lo que nuestros hijos pueden o entran en una crisis. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿La 4? ¿Es esa? Ok. La crisis, entran en una crisis y esta crisis la lleva a tener duda o conflicto. No, a ver, busquen por ahí la 4. ¿Perdón? A ver, déjenme ver. A ver si la otra. No, sí, estaban bien ahí. Ok, esta crisis los va a llevar, déjenme ver, presión social y cultural. No está, a ver, no es esa. Ahí nos quedamos tantito, espérenme, presión social. Espérenme, es que quiero que si lo vean, pues no sé, pues si es la 4, ahí la dejan. Si es la 4, la 4, ¿no veo? No, pasen a la 4, por favor. Ahí. Ok, esta crisis los va a llevar a dudar. Como hemos venido diciendo, ¿será que Dios es bueno y está permitiendo que yo esté en esta situación, en esta condición, que yo sufra bullying? Y empiezan a dudar. Y esta duda los va a llevar al conflicto, a la crisis de poder tomar una decisión. Y este conflicto que hay en ellos, ¿qué pasa? Los debilita. Los debilita. ¿Sí han notado cuando su hijo o su hija está en crisis? ¿Cómo está?
Anímicamente, ¿cómo está? Debilitado, no tiene energía, su semblante desencajado, no quiere comer, o sea, debilitado. Hay inestabilidad, de pronto está bien, de pronto ya está enojado, de pronto está triste, de pronto hay inestabilidad en sus emociones, en sus pensamientos, y aquí es en donde viene el peligro, el enfriamiento espiritual. ¿Por qué? Porque dejó entrar la duda en su pensamiento, en su corazón. Dudó, y en el momento de dudar de Dios, pues todo se desacomoda, pero es parte de lo que ellos tienen que pasar, ¿sí? Todo esto hace que llegue a nuestros hijos un cúmulo de preguntas, pero que no pueden resolver, no saben qué pensar, no saben. Y tal vez nosotros como padres, cuando empiezan en estas situaciones, a veces no lo notamos, no sabemos por lo que están pasando, porque todo empieza de a poquito, sabemos, ¿verdad? Así, dudando. Cuando ellos están dudando, no lo percibimos muy bien. O sea, está todavía como que lo tienen muy envuelto, muy oculto. Ya nos empezamos a dar cuenta cuando realmente ya su comportamiento es completamente diferente. Ahí ya, o sea, toda la raíz estaba oculta. Ya nos damos cuenta cuando ¡plim!, hizo un brote ahí de que era diferente. Ya vemos al hijo diferente. Entonces nosotros no sabemos qué es por lo que están pasando, sino hasta que ellos lo sacan a flote a través de su conducta, a través de su manera de hablar, a través de los comentarios que ellos hacen, ¿sí? Extraños. Es que mi hijo no pensaba así, mi hijo no se llevaba con tal, o mi hija no hacía esto, mi hija no se vestía así, mi hija, o sea, ¿qué está pasando? Y aquí es en donde decimos, Señor, ¿en qué momento? Tiempo atrás empezó eso en ellos. Romanos 12:2 nos dice, no se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Esto nosotros lo tenemos claro, ¿verdad? Como papás, sabemos que nuestra mente solamente puede ser renovada, limpiada, restaurada, afirmada, solamente por la palabra de Dios. Nuestros hijos, en ese tiempo, si tú les citas este versículo, pues sí, lo pueden escuchar, pero están en crisis. No lo pueden entender porque su mente, si ponemos en una balanza, su mente está más inclinada hacia las cosas del mundo. Está teniendo esa batalla. ¿Por qué entra este conflicto? Porque es muy notorio en nuestros hijos en la edad entre preadolescentes y adolescentes y más grandes y jóvenes. ¿Por qué no como niños? Porque cuando son niños, ellos creen todo. Ellos no tienen un pensamiento crítico aún. Es por el mismo desarrollo del ser humano. Cuando son pequeños, tú les dices, la luna es de queso y ellos te lo van a creer. Todo lo que tú les digas, ellos lo van a creer. ¿Cuándo empieza la crisis? Cuando empiezan a emitir un razonamiento crítico en donde ya ciertas cosas no les cuadran, en donde empiezan a dudar, empiezan a experimentar por ellos mismos. Y como les digo, esta etapa es adolescentes o preadolescentes. Tu hijo, que ya tiene un pensamiento más crítico y juicioso, esa fe que le has enseñado, digamos que empieza a volverse propia. Ya sea una fe firme o una fe debilitada, ya la empieza a apropiar, ya sea que la acepte como suya o la rechace por completo, ¿no? Es que yo no estoy de acuerdo en lo que tú piensas. Sí, tú tienes a tu Dios, pero yo no creo eso. Y como papás, eso yo creo que es lo más doloroso que podemos experimentar, que nuestro hijo en ese momento le esté dando la espalda a Dios, a las cosas de Dios.
Pero nuestra esperanza es que sea por un tiempo, ¿verdad? Esa es nuestra esperanza, que nuestro hijo, nuestra hija no se quede ahí, sino que es parte de su proceso de él tener su propia experiencia con Dios. ¿Sí? Eso nosotros no podemos así como que, te paso mi fe, mira, ama al Señor como yo lo amo, ámalo así. No, ellos tienen que pasar por ese proceso. Tal vez nuestro hijo, nuestra hija tuvo que pasar por muchas crisis en donde se encontraba en una encrucijada de dos caminos, en el cual ellos tienen que decidir por cuál andar, ¿sí? Y no temamos por esos puntos de vista, como les decía, negativos, esos puntos de vista opuestos al Evangelio. Eso no nos puede hacer daño. ¿Por qué creen que no nos puede hacer daño cuando nuestros hijos nos desafían? Y tampoco a ellos les puede hacer daño. ¿Por qué creen? A ver, piensen en algún versículo de la palabra de Dios que nos da la esperanza de que eso, en lo cual nuestros hijos en ese momento están siendo contrarios a Dios, no va a prevalecer. A ver, piensen en algún pasaje. Ok, instruye al niño en su camino. Todas las cosas obran para bien. A ver, ¿algo más? Ay, es más fuerte el que está en nosotros. ¿Qué más? Exacto. Y podemos tener muchos pasajes que nos dicen que nuestro hijo, confiando en el Señor, no quedará ahí. El que yo tengo aquí es porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Tú le mencionas la palabra de Dios, a lo mejor tú estás tratando de ministrar la palabra de Dios. En ese momento a lo mejor tu hijo ni escucha o te escucha, pero no es su convicción. ¿Qué tenemos que hacer? Esperar en que, porque nosotros como papás que tenemos la fe un poquito más firme que la de nuestros hijos, sabemos que la palabra que le estamos enviando es viva y eficaz y va a cortar, ¿verdad? Va a cortar hasta el fondo, en donde va a penetrar el alma y el espíritu. Y ahí es en donde nosotros tenemos la esperanza, en esos pasajes que acaban de mencionar. Cuando están estas situaciones de disputa con los hijos, de que están pensando diferente a lo que Dios quiere, no cerremos la puerta. Debemos de considerar esta como oportunidad para enseñarles pacientemente, ¿sí? Llevarlos, dice, ok, hijo, respeto en este momento lo que tú estás pensando. Yo pienso esto, mi postura es esta. Pero confiemos que la palabra de Dios, que es verdad, se le va a revelar a su corazón. Él va a poder ver más adelante, no sabemos cuándo, no sabemos si en un mes, en 2 meses, un año, no sabemos. Pero tenemos la certeza que la palabra de Dios le va a alumbrar su corazón, ¿verdad? Entonces, no cerremos. Necesitamos en ese momento la sabiduría del Espíritu Santo para poder dirigir esas pláticas complicadas, esas pláticas que se pueden tornar caóticas queriendo imponer nuestros pensamientos, ¿verdad? Otro punto, otro tipo de crisis que nuestros hijos pueden enfrentar es la lucha con el pecado oculto y la culpa que ellos pueden tener. La lucha con el pecado oculto y la culpa. Muchos jóvenes batallan con ese pecado oculto. Puede ser de tipo sexual, puede ser conductual, el que quieras. Batallan con eso. ¿Y esto qué pasa? Les genera vergüenza, les genera culpa, llevándolos a distanciarse primeramente de Dios y a veces también de la familia o de la comunidad de iglesia. El Salmos 32, 3 y 4, se los leo en Nueva Traducción Viviente, dice: mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió.
sino a veces vemos a nuestros hijos mal, consumidos. ¿Y qué dice? Gemía todo el día y noche, tu mano de disciplina estaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. A veces así vemos a nuestros hijos, consumidos. El pecado los tiene así, ese pecado oculto, ahí los tiene. Pero como padres debemos de identificar muy bien si esa crisis de nuestro hijo es consecuencia de su pecado o es una prueba de parte de Dios, ¿sí? Que simplemente sobrevino, como dice 2 de Corintios 1:8, que de pronto sobrevienen las pruebas. Dice 2 de Corintios 1:8, dice, porque no queremos que ignoren, esto nos los está diciendo el Señor hoy esta mañana, no quiero que ignoren en cuanto a la tribulación que nos sobrevino. O sea, esa tribulación de pronto surge, es algo así como que nos explota en la cabeza, en la cara, ¿verdad? Dice que sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera. Es decir, hay un dolor, hay una desesperación, hay un quebrantamiento, dice, más allá de nuestras fuerzas, hasta perder aún la esperanza de vivir. Es decir, mal. Esta tribulación que sobrevino, que de pronto apareció. Entonces, como papás tenemos que identificar si es un pecado oculto de nuestro hijo o nuestra hija, o es una prueba que el Señor está permitiendo también para el crecimiento de ellos y para el crecimiento de nosotros como papás. Santiago 1:13 y 14, aquí nos habla de que Dios no tienta a nadie al mal. Eso lo sabemos. Dios jamás va a permitir que tu hijo quiera irse por mal camino, por eso le está provocando tal cosa. No, sino que en la situación en la que está, muchas veces es por sus deseos, ¿verdad? Sus deseos caídos, que se llaman las concupiscencias, ¿verdad? Por sus pasiones de nuestros hijos que los llevan a caer ahí. Pues qué de malo tiene que yo me lleve con el amigo. Mire, el amigo en su casa, pues ni caso le hacen. Está en drogas, está en alcohol, pero por la vida que lleva. Y nuestro hijo, por el buen samaritano, quiere ayudarlo. Pero nuestro hijo, al no ser firme en la fe y ver cosas, al rato ya lo está imitando. Entonces, esos deseos que lo pueden llevar o simplemente irse a una fiesta, es que yo anhelo irme a una fiesta, ¿verdad? Son de sus propios deseos que lo llevan a cometer otros actos pecaminosos. En cambio, las pruebas de fuego que nos menciona la Biblia, son situaciones difíciles, sí, muy difíciles que pudieran estar pasando nuestros hijos, pero permitidas para purificar, para fortalecer y demostrar la confianza en Dios. Es diferente la prueba de fuego que la tentación. Dios no nos tienta, es simplemente los deseos de nuestros hijos que lo impulsan hacia el mal. Nuestra labor como padres es orar sin cesar y estar listos para enfrentar esa realidad con la gracia y con la fortaleza que Dios nos puede dar. Solamente Él nos las puede dar, sabiendo que esas tormentas, aunque son aterradoras para nosotros como papás, está bajo el control y la soberanía de nuestro Señor. Amén. En soberanía está nuestro Dios sobre la situación, sobre lo que está viviendo nuestra hija, nuestro hijo. La quinta es la relación entre ciencia y fe. Y aquí muchos jóvenes caen, muchos jóvenes se dejan llevar por este punto.
¿Qué es esto? Bueno, una de las principales desconexiones que el joven universitario, adolescente, esa desconexión que tiene con Dios, con la fe, radica en lo que él percibe como conflicto irreconciliable entre la ciencia y la fe, la ciencia y Dios. Muchos están confundidos por la idea que la ciencia contradice a Dios y se van por temas como es que a ver, la creación, y ahí se enfrascan, es que a ver la creación, si el mundo se creó por la explosión y la Biblia dice que, entonces ahí entra un conflicto en ellos, y también el origen, la creación contra el origen del universo. También en la evolución biológica y la veracidad de la Biblia contra la historia. Entonces, como ya son jóvenes universitarios que tienen información y no les hace clic con lo que dice la palabra de Dios, y aunado a que nosotros como papás luego también, y yo puedo decir que también puedo estar ahí, que me falta más estudiar cuando vienen ese tipo de preguntas. Porque ¿qué hacemos? ¿Las evadimos o medio las damos una pincelada de que no? Aquí dice y queremos que nuestro hijo se conforme con algo simple que le estamos dando. Y no, porque ellos tienen más dudas y más cuestionamientos y como papás muchas veces no sabemos responderles. Entonces, ¿qué pasa? No, pues no, dicen nuestros hijos, no, esto a mí no me hace clic. Y se empiezan a apartar y dicen, no, es que no, ¿cómo va a ser? Que Dios, y se van de un hilito, se perdieron. El Salmo 19:1 nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Con ese pasaje pudiéramos enseñarle a nuestros hijos que Dios es real y que creó los cielos y la tierra. Pero necesitamos nosotros, como papás, estudiar, meternos para que cuando vengan esas preguntas complicadas, tengamos primeramente la sabiduría de Dios para poderles contestar. Y sus dudas queden satisfechas y no los hagamos más bolas de los que ya están, ¿verdad? Entonces necesitamos de la gracia de Dios para poder ayudarlos en este punto. Y el punto 6 es el cuidado de las disciplinas espirituales y la distracción. Aquí esto también a nosotros nos atañe como padres, que muchas veces descuidamos esta área cuando son pequeñitos, no tenemos tampoco la diligencia ni la intención de estarles ministrando, de presentarles el evangelio, más que teórico, verlo en verdad, práctico, vivirlo en casa. Entonces también nuestros hijos un poquito más grandes, cuando se descuidan esta área, cuando empiezan a descuidar sus disciplinas espirituales por los estudios, por la tecnología, mejor me pongo a jugar, mejor me pongo a ver qué hay en las redes sociales. Eso de desplazar el tiempo, se lo quitas a la oración, le quitas el tiempo de estudio, de leer la palabra de Dios, y su espiritualidad empieza a menguar. Su nutrición espiritual empieza a ponerse débil y hace que su fe se vuelva indiferente. Pues Dios, sí, Dios, pero no está siendo alimentada su fe. Está siendo diluida, está metiendo otras cosas en su mente y en su corazón en vez de la palabra de Dios. La crisis espiritual comienza cuando la fe deja de ser una convicción personal en nuestro hijo. Y a esto se le llama duda. Cuando empieza a entrar la duda y esto se empieza a convertir ya en una carga para él o para ella. Sí, de que ya le pesa venir a la iglesia, le pesa empezar a hacer tener algún devocional, le pesa escuchar pláticas de Dios y entre amigos que hablen del Señor, le pesa, es una carga, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mundo
que le rodea a nuestro hijo es hostil y va en contra, siempre Satanás no va a descansar y quiere arrebatarlo, ¿verdad? Entonces, vamos a la 5, por favor. La pregunta del millón: ¿en dónde empieza la crisis de mi hijo? ¿En dónde, o mi hija, o mis hijos? ¿En dónde empieza la crisis? En el descuido de sus pensamientos. En el descuido de los pensamientos de nuestro hijo. Por lo tanto, empieza a dejar de ser una convicción. Ahí está otra vez, que es la duda. Se apaga el primer amor que a lo mejor tu hijo ya tuvo. A lo mejor tu hijo ya es nacido de Dios, pero por ese enfriamiento espiritual, por ese descuido de sus pensamientos, por empezar a entrar la duda, se apaga el primer amor. Apocalipsis 2, 4 y 5 dice: sin embargo, hay algo que no me gusta de ti. Sí, a lo mejor es el caso de nuestro hijo, nuestra hija. Y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Lenguaje actual, se los estoy leyendo. Por eso acuérdate de cómo eras antes y vuelve a obedecer a Dios. Deja de hacer lo malo y compórtate como al principio. Si no lo haces, yo iré a castigarte y quitaré tu candelabro de su lugar. Si en esa condición nuestro hijo está atribulado, no sabe el tipo de decisiones o toma decisiones erróneas, aquí el Señor está advirtiendo que si él no regresa a su primer amor, más enmarañado en sus pensamientos estará, más confundido. La luz del evangelio no le alumbrará, tendrá mayor confusión, por lo tanto su vida irá más hacia abajo. Es triste y nos aterra saber esto, ¿verdad? Pero como papás lo que tenemos que hacer es acompañarlos. Ahorita más adelante vamos a ver cómo. Otro puntito es en dónde empieza la crisis de mi hijo, en creer las mentiras, en que ellos creen las mentiras que el mundo le ofrece, lo pone en opuesto contra las verdades y promesas que Dios hace a su vida. Ahí es en donde él dice: no, esto de lo del cristianismo es demasiado exagerado, cómo Dios me pide que yo deje de hacer, o sea, los pensamientos y la corriente del mundo está más arriba en sus prioridades que la palabra de Dios, empieza a diluirse. Y por lo tanto esto va ¿en qué momento empieza la crisis de mi hijo? ¿En dónde empieza? Cuando pierde la comunión con Dios, cuando surge el orgullo en su corazón. Decir: yo soy suficiente, yo puedo, yo no necesito a nadie. ¿Sí o no los adolescentes o los jóvenes se sienten que se la saben de todas? Es que yo voy en la universidad súper bien porque yo me he esforzado, yo me lo he ganado, yo en el trabajo soy el mejor, o sea, y se sobreexaltan. Ahí está el orgullo, el egoísmo en ellos y se empieza a perder la comunión con Dios. Todo esto son crisis espirituales y se manifiesta en nuestros hijos cuando empezamos a ver que ya no ora como oraba antes, con el fervor, a lo mejor no en cantidad, sino percibimos el fervor en orar, en anhelar las cosas del Señor. Ya la lectura bíblica ya de plano la abandonó. Notamos desánimo, llevándolo a dudar y a ser muy influenciable, más influenciable. ¿Por qué? Porque toda protección Él la quitó. ¿Quién es la protección? Dios. Dios es quien lo debe de frenar. El temor al Señor es el que lo debe de frenar, pero Él quitó eso y se está yendo de frente. Aunque sabemos que Dios perfecciona su poder en esa flaqueza, solamente la va a perfeccionar si nuestro hijo depende de Él. Si no depende, en la debilidad no lo puede perfeccionar. ¿Por qué? Porque está apartado del Señor.
Vamos a la siguiente, por favor. Vamos a ver las reacciones de nosotros como padres ante las crisis de nuestros hijos. Vamos a ver cómo reaccionamos y qué nos dice el Señor. Cuando empezamos a ver todas estas crisis, todo lo que acabamos de ver en nuestros hijos, ¿qué pasa en nuestra vida como papás? ¿Qué nos sucede? Pues que empezamos a colapsar, nos empieza a entrar algo que no sé qué, empezamos a colapsar y a actuar desde nuestra desesperación, desde nuestro dolor, desde nuestra impotencia de querer corregir lo que aparentemente para nosotros empezó hace algunas semanas. Es que hace unas semanas mi hijo estaba bien, yo lo veía bien, pero sabemos que no fue hace algunas semanas. Ya vimos por todo el proceso que pasa en nuestros hijos, ¿verdad? De empezar a dejar entrar cosas en su mente. Y empieza nuestra corrección de papás basadas en el miedo. Es que sí aterra cuando vemos la crisis de nuestros hijos y decimos, es que ya lo perdí. Y duele el corazón, duele mucho saber que un hijo pueda apartarse de los caminos del Señor. Entonces, desde el miedo empezamos a querer poner límites, a coartar. Ya no te juntes con ese niño, ya no te juntes con esa niña, y haces todo lo posible para que se aparten. Actuamos también o disciplinamos o corregimos desde la angustia. Quitamos todo dispositivo, lo que sea, porque estamos angustiados, estamos desesperados. Y es que no vas a ir solo ya a tu clase en las tardes, te voy a acompañar. Y cosas así, porque estamos realmente preocupados, desesperados, pero tenemos un corto y limitado conocimiento de la situación que nuestro hijo está viviendo. Nosotros no somos Dios para entrar a su mundo, a su cabeza. Sabemos que hay crisis, sabemos que hay conflictos, sí, pero realmente no conocemos más allá. Y más si nuestro hijo, nuestra hija está cerrado en ese momento, ¿verdad? Y no podemos sacar la información y no sabemos qué está pensando y no sabemos cómo está actuando. Entonces realmente no tenemos la información completa. Entonces actuamos así, hacemos prohibiciones impulsivas, reacciones excesivas, vigilancia obsesiva. Pero oigan esto, prohibir no está errado cuando prohibimos cosas a nuestros hijos. Aquí el punto es que hacemos prohibiciones impulsivas. Restricciones, no está mal restringir a nuestros hijos, pero las hacemos excesivas. Vigilancia, pues hay que vigilarlos, pero se vuelve algo obsesivo. Control motivado por la ansiedad de nosotros. Eso es lo que estamos ejerciendo. Debemos de tener cuidado porque tenemos que confiar en Dios. Tenemos que acompañarlos en el momento de la crisis. Acompañarlos. Santiago 1:20 nos dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En nuestra ira, en nuestro enojo por querer sancionar por la situación vivida, ahí no está la justicia de Dios. Como padres nos esforzamos y dedicamos mucho tiempo y energía en protegerlos, ¿verdad? Los queremos desde pequeños, protegerlos del mal y del pecado que sabemos que hay en el mundo. Tenemos que hacerlo, sí. O sea, no estoy diciendo que no, pero sí estamos ahí enfocados. Nos esforzamos por orientarlos hacia el evangelio para que él mismo escape de la esclavitud de su propio pecado. Tenemos que hacerlo, sí, y nos esforzamos y nos empeñamos. Confrontamos a nuestros hijos, los tranquilizamos, los aconsejamos, amonestamos, exhortamos, los reprendemos. Todo esto lo tenemos que hacer, sí. Solo que estos esfuerzos que hacemos por proteger y enseñar a nuestros hijos pueden hacernos a nosotros creer o caer en el engaño
que estamos haciendo bien nuestro trabajo y que nuestros hijos llevarán un cristianismo sin dificultad. ¿Por qué? Porque pensamos que todo esto que acabo de mencionar lo estamos haciendo bien. Lo estamos haciendo como tiene que ser y ellos van a navegar tranquilamente su cristianismo desde la niñez hasta la adultez. Su cristianismo va a ser sólido. Pues no, porque aquí olvidamos que Jesús mismo, ¿verdad? En la experiencia de Jesús, al querer formar y criar, por decir así, a sus discípulos, Él estuvo ahí en el mar turbulento. ¿Recuerdan cuando estaba en la barca? Había una tempestad, había una crisis, ¿sí? Y ahí fue donde sus discípulos estaban aprendiendo. Solamente en medio de una crisis, los discípulos comenzaron a comprender lo que realmente significaba la fe. Solamente ahí, en medio de la tempestad. Jesús no les enseñaba o realmente la enseñanza estaba en tempestad, en aguas tranquilas, sino realmente ellos experimentaron la fe en el momento de la crisis. Y ahí el Señor también trata con nosotros, que en el momento de la crisis nosotros podamos confiar en ese Dios que apacigua las aguas, ¿verdad? Esto lo pueden ver en el pasaje de Lucas 8, del 22 al 25, cuando Jesús calma la tormenta. Y que esto nos va a llevar al siguiente punto. Pasamos a la siguiente. ¿Qué dice ahí? A ver, para que despierten. ¿Qué dice ahí? ¿El título? Confiemos en el proceso. ¿El proceso es doloroso? Sí. A lo mejor puede ser largo, corto, muy largo, no lo sabemos, pero tenemos que confiar. Y nosotros como papás tenemos que esperar que esta temporada de prueba, tenemos que enfrentarla de forma directa. No podemos desfallecer. Hay dolor, sí, pero tenemos que confiar y estar firmes, caminando pacientemente junto a nuestros hijos. Y esto va a hacer que estos periodos de incertidumbre podamos tener paz, ¿verdad? Porque si no confiamos en el proceso, vamos a andar ansiosos, frustrados, temerosos. Y lejos de ayudar a nuestros hijos, vamos a estar limitándonos, más bien vamos a estar ahogándolos por nuestro temor. Debemos de confiar. Si tu hijo adolescente te hace una pregunta difícil, no tengas miedo. No tengas miedo en ese momento de decir, mira hijo, no sé. Si te hace estas preguntas que en la universidad le hicieron que le girara la ardilla. Y se conflictuara y a lo mejor tú tampoco sabes. Y dijo, hijo, voy a estudiar y quiero, con la ayuda de Dios, que la respuesta satisfaga tu inquietud, ¿verdad? No cerremos la puerta, no abandonemos o desestimemos esa lucha, ya que puede ser un paso en el camino hacia que nuestros hijos se apropien de la fe. Puede ser ese momento en el que diga, con la explicación de mi papá, ahora entiendo, pero obviamente guiada por el Señor, ¿verdad? Ahora entiendo, ya me hizo clic y desista de todos esos pensamientos que venía arrastrando. Proverbios 3, 5, 6 dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento, nos dice el Señor esta mañana, como papás. No dependas de lo que tú puedes hacer para ayudar a tu hijo. Confía en el Señor, nos dice esta mañana. Busca su voluntad en todo lo que hagas, nos dice el Señor. Y Él te mostrará cuál camino tomar. Qué hermoso es nuestro Dios,
¿Sí o no? Wow. La muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús, digamos que no solamente tuvo victoria sobre las consecuencias del pecado, sino también sobre su poder. O sea, el poder del pecado no es más fuerte que Dios. Eso lo debemos de entender. El pecado de nuestro hijo a lo mejor está ahí, pero Dios es más grande que eso y Él es misericordioso. Y es el mismo poder del Espíritu Santo que cambia los corazones de nuestros hijos y los lleva de muerte a vida. Sabemos que esto es un gran reto para nosotros. El dejar de querer controlar la vida de nuestros hijos es un gran reto porque se apodera de nosotros el temor. Pero tenemos que confiar en que nuestros hijos puedan seguir al Dios que los creó. Ahí debemos de confiar. Por más intentos que hagamos, no vamos a lograr por nuestras fuerzas que nuestros hijos tengan una transformación o pasen la crisis con nuestros recursos. Tenemos que confiar, esperar, acompañar. Lo que nos toca primero hacer es ¿qué? Confiar, ¿verdad? En el poder de Dios para nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque como papás necesitamos sostenernos. Si no nos sostenemos en la roca, no vamos a poder ayudar a nuestro hijo que está en crisis. Porque la crisis ahora la tenemos nosotros. Hay dolor, sí, pero no se puede volver crisis. ¿Qué dijimos que es crisis? No saber qué pensar. Si tú entras en esa crisis de no saber qué pensar, no vas a ayudar a tu hijo. Porque ya hay duda también en ti. Pero si tú tienes la certeza de que has creído en el Dios Todopoderoso, tú vas a estar firme, tú vas a tener la esperanza en que una vez, en que en algún tiempo tu hijo pueda pasar de esta crisis. Entonces, aquí tenemos que estar nosotros. Nosotros sembramos y regamos. ¿Y quién da el crecimiento? Dios es quien da el crecimiento. Primera de Colosenses 3:6. Nosotros regamos, sembramos y el crecimiento lo da Dios. La siguiente, por favor. ¿Qué tenemos que hacer? Conocer nuestro papel como papás, como padres. Nuestro propósito como padres es lo que acabamos de mencionar. Es plantar y regar. Ahí tenemos que hacer. Plantar, regar. Una plantita se planta y se mantiene, ¿verdad? Regarla, hacer lo que nos toca, orar, estar ahí. Pero el crecimiento lo va a hacer el Señor. A lo mejor como papás pudiéramos pensar, ¿cómo? Nada más tengo que hacer esto. No tengo que hacer nada más. Pudiera pensarse como algo fatalista. Pero cuando entendemos esto, que nuestra función es plantar y regar, esto es liberador. ¿Por qué? Porque ya no traes esa losa en la cual te culpas diciendo es que me faltó hacer esto, es que no hice esto, es que a lo mejor tuve que ser más duro o más blando o tuve que ser una losa. Aquí traemos. Nuestra labor es sembrar, plantar y regar. ¿Qué? Pues la palabra de Dios. Y confiar que esta palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando comprendemos nuestro papel como papás, nos liberamos de la frustración. Entendemos, nos liberamos de la frustración. ¿Por qué? Porque todo esto nos llevaba a controlar, a gritarles, a castigar o a recompensar de manera excesiva. Los llevamos a forzar, a restringir, hasta criticar, los criticamos. O sea, todo esto sabemos que no va a dar fruto en nuestros hijos. Y peor aún, conduce a la rebelión. Y ojo, porque no estoy diciendo que no disciplines, que no corrijas, que no pongas límites a los adolescentes. Tenemos que hacerlo,
Pero al hacerlo, recordemos que no podemos fabricar un cambio en el corazón. El crecimiento lo da Dios, lo da el Señor. Entonces ahí es en donde tenemos que descansar. En cambio, nuestro papel es señalar a Cristo, apuntarlos a Cristo, así como está la imagen, llevarlos a Cristo, que ellos puedan sentir el amor de Cristo a través de nuestro amor, a través de nuestro acompañamiento. Acercarlos a su gracia y su misericordia y confiar en que el Espíritu haga su obra. Ahí tenemos que confiar. Ezequiel 36:26 nos recuerda que solamente Dios nos puede dar un nuevo corazón, ¿verdad? Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. ¿Quién lo va a hacer? Dios. Nada más, nosotros no vamos a poder. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. La crisis hace que el corazón se ablande, el corazón de nuestros hijos, y la piel se endurezca. Eso hace la crisis, que el corazón de nuestro hijo se quebrante y se derrita, ¿verdad? Pero la piel se hace más dura, es decir, el carácter se forja en la crisis. Al siguiente, por favor. La crisis es un medio para madurar. Tanto para nuestros hijos como para nosotros. Nuestros hijos en su camino hacia la madurez espiritual y hacia esa fe auténtica que queremos, se enfrentarán sí o sí a estas tormentas difíciles, a las pruebas en las que ellos tendrán que tomar determinaciones. Y estas experiencias pueden ser tan intensas con nuestros hijos y amenazantes que como padres nosotros nos va a hacer temblar, como ya dijimos, ¿verdad? Nosotros nos llenamos de temor. Sentiremos la angustia de verlos que en medio de ese mar violento tememos que puedan ser tragados, ¿verdad? Que los perdamos, y ahí es en donde, ay, qué difícil es ceder al Señor todo esto, ¿sí? Aquí ellos tienen que desarrollar un temor reverente y una fe genuina en Cristo para poder salir avante de esa tempestad. Mientras esto no sucede, nuestros hijos seguirán ahí, en esas crisis, y nosotros fortaleciéndonos y confiar en el Señor. Este proceso de aprendizaje y crecimiento espiritual, marcado por la lucha y la tribulación, digamos que es el crisol donde se forja el carácter de nuestro hijo y de todo cristiano, ¿verdad? Jeremías nos los advierte y nos los dice. Jeremías 9:7 dice: los derretiré en el crisol y los probaré como al metal. No es un camino fácil ni para nuestros hijos ni para nosotros, pero confiemos, ¿verdad? No podemos asumir que este viaje con nuestros hijos será siempre tranquilo, placentero, en aguas apacibles. No, va a haber tormentas que se van a levantar. Debemos de ser realistas, hermanos. O sea, a lo mejor si nuestros hijos están pequeños, tengamos en mente que van a haber crisis, que van a haber situaciones que ellos van a tener que enfrentar y que el mar se va a embravecer. Sí o sí va a pasar. Y esto implica que nosotros tengamos una simple preocupación, va más allá de una simple preocupación. De parte de nosotros requiere una disciplina espiritual constante, de parte de nosotros como papás, porque sabemos que los tiempos de crisis en nuestros hijos o están o van a venir, ¿verdad? O no nada más es uno, hay muchos. ¿A poco nada más tenemos una tormenta a lo largo de nuestra vida?
O sea, una tormenta real, no, constantemente hay tormentas, huracanes y tempestades y constantemente, así en nuestras vidas. ¿Qué tenemos que hacer como padres? Oración intercesora profunda. Orar, clamando a Dios por la protección y la guía y la obra del Espíritu Santo en la vida de los hijos y en nosotros, ¿verdad? Para darnos esa sabiduría. Pidiéndole al Señor que esas tormentas sirvan para acercarlos a Cristo y no alejarlos de Él. Tenemos que orar, Señor, que este tiempo de crisis en nuestros hijos sea un medio para acercarse a ti y no para alejarse. Santiago 5:16, la oración del justo puede mucho. Confiemos en eso. Otra cosa que tenemos que hacer, tener fortaleza y madurez personal como papás. Debemos de tener nuestra propia fe bien cimentada para no flaquear cuando la fe de nuestros hijos es probada. Nuestra paz debe ser un ancla para ellos. Si no tenemos paz, no los podemos ayudar. Si andamos así como barquitos fluctuantes, ¿de dónde se van a ir nuestros hijos? Al Señor ahorita ellos, acuérdense, a veces no quieren nada con el Señor y estamos nosotros para ayudarnos con la ayuda de Dios. Pero necesitamos ser un ancla para ellos. La madurez de nosotros como padres implica que en medio de la tempestad la esperanza no se debilita. La madurez de nosotros los padres implica que en medio de la tempestad la esperanza no se debilita. Tenemos la esperanza de que ellos algún día regresarán a los pies de Cristo, ¿verdad? O se encontrarán ante la misericordia y perdón de Dios. Esa es nuestra esperanza. Salmos, amén, hermano. Salmo 112:7 dice: no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme. Otro punto importante que debemos de tener: empatía y acompañamiento con nuestros hijos. ¿Cómo se llama el taller, el tema? Acompañando en tiempos de crisis. Y eso es lo que tenemos que hacer, acompañarlos, ser empáticos con ellos. Gálatas 6:2 dice: sobrellevad las cargas los unos de los otros. En este tiempo el hijo está que no quiere nada. ¿Qué tenemos que hacer? Ayudarlos, cargarlos, sostenerlos, ¿verdad? Guiarlos. En esos momentos de pruebas desafiantes y atemorizantes para ellos y para nosotros, tenemos que brindarles esa ayuda. La angustia sabemos que es real, pero es nuestra responsabilidad acompañarlos con sabiduría, pero no de nosotros, ya sabemos que es de Dios, con paciencia, ser pacientes, es decir, tenemos que confiar en el proceso, y ese proceso implica muchas cosas difíciles, pues tenemos que ser pacientes ahí en el proceso. Tenemos que acompañarlos con verdades bíblicas para que esas verdades bíblicas limpien su entendimiento, limpien sus pensamientos, limpien su corazón. Pero sobre todo, el amor incondicional que le tengamos a nuestros hijos, siendo nosotros un abrazo para ellos, un sostén. Nuestro acompañamiento puede ser un refugio seguro que apunte a Cristo, que ellos puedan sentir el amor de Cristo a través de nosotros. La fe de nuestros hijos se probará en el fuego de la tribulación. Primera de Pedro 1:7. Y ahí es doloroso para ellos y para nosotros. Dice Primera de Pedro 1:7, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica.
Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Esta fe tiene que ser aprobada. La fe de nuestros hijos tiene que ser aprobada, no por ti ni por mí. ¿Por qué? Porque nuestros hijos son expertos en engañarnos. Nosotros podemos decir, no, pero si vieras que mi hijo qué bueno es un buen cristiano, o cosas así, nos engañan. Esta fe es probada por un experto. ¿Y quién es el experto? Dios es el experto. Dios conoce las fibras de tus hijos, conoce sus pensamientos, conoce sus motivaciones. Él determinará si la fe de nuestro hijo es auténtica o no es auténtica, o requiere ser purificada por más pruebas. Vamos a la siguiente prueba, a la siguiente crisis. Esto es Dios. Así trabaja Dios con los hijos y así trabaja Dios con nosotros. Ya casi acabamos. Todavía nos falta un poquito, pero ya casi. Vamos a la siguiente, por favor. Debemos de entender como papás que nuestros hijos son soberanos, tienen libertad de elegir, tienen el libre albedrío, ¿verdad? Tienen la libertad de poder elegir, libertad de elección. Y esto lo tenemos que comprender porque es parte de su desarrollo y de su crecimiento. Desde chiquitos, ¿cierto? Los formamos, les vamos indicando, pero ya va a haber un momento en que ellos empiezan a decidir qué tipo de ropa se ponen, qué tipo de comida empiezan a consumir. Tú les has enseñado que es mejor comer saludable y todo, pero ellos van a llegar a un punto en que va a decidir, ay no, yo ya me cansé de comer lo que siempre mi mamá me hace, comida saludable, ahora me voy al otro extremo. Está decidiendo, ¿verdad? Son libres de decisión. ¿Eligen al mundo o eligen a Dios? Y ahí es en donde nos tiemblan las piernas, ¿verdad? Esta capacidad, sabemos, es conocida como libre albedrío. Y es un don y a la vez una responsabilidad que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, en cada ser humano, ¿verdad? Incluyendo a los más chiquititos. Como les dije, ellos deciden si se comen la verdura o si se comen la chatarra. Deuteronomio 30:19 dice: hoy les he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendición y maldición. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigo de esta decisión, de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Desde temprana edad, la labor formativa como papás debe centrarse en guiarlos para que entiendan y puedan gestionar esa libertad de elección. Tenemos que enseñarles a que aprendan a decidir. Nuestros hijos no son robots, hermanos. A veces queremos que hagan así como nosotros queremos. A lo mejor lo hacen, pero ya como vimos antes, ellos van a llegar en un punto que tienen el juicio, tienen que razonar, tienen que aprender a decidir, la libre elección. Tenemos que enseñar sobre el libre albedrío, que va de la mano con la enseñanza de la siembra y la cosecha. Ya sabemos que todo lo que el hombre sembrare, ¿qué va a pasar? Eso va a cosechar. Eso es algo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos desde pequeños. Hijo, si tú sigues por este camino, si tú sigues en estos pensamientos, esto va a pasar. Y pues ya, ahí se la dejamos, ya no podemos hacer más. A toda acción
hay una consecuencia, sea buena o sea mala, acorde a la toma de decisiones que ellos hagan. Sus decisiones y acciones tienen consecuencias, sí o sí, sean buenas o malas, como dijimos. Es crucial que el niño empiece a internalizar todo esto, ¿verdad? Que su vida no es como que algo que sucede de pronto, sino todo lo que él ha vivido es el resultado de sus decisiones y elecciones. Es algo que ellos tienen que aprender. Igual nosotros, en el punto en el que estamos, ese es el resultado de nuestra elección, elegir. Nosotros elegimos a Cristo, por eso estamos aquí. Si hubiéramos elegido mal, cada uno sabe dónde estuviera, ¿verdad? Entonces tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Ahora, hay una conexión entre decisión y consecuencia. La necesidad, esta conexión entre decisión y consecuencia, vamos a ver 2 puntos. El primero, que es la necesidad de la reflexión. Ahí está. Tenemos la necesidad de reflexionar. Nuestros hijos debemos de llevarlos ahí. No podemos darnos el lujo de actuar por impulso. Y eso le debemos de enseñar a nuestros hijos desde pequeños. Que el actuar impulsivamente, con sus rabietas, es que yo quiero, y desde pequeños observamos cómo toman malas decisiones. Debemos de llevarlos y decir, hijo, el impulso es lo opuesto a la decisión sabia. Si tú actúas así, te enojaste y le das un puñetazo a tu hermano o a tu compañero, lo que sea, ese impulso te va a traer consecuencias. Es mejor tomar una decisión sabia. Y le estás enseñando y lo estás instruyendo. Tenemos que enseñarlos a detenerse a pensar. Que piense las cosas antes de que actúe, ¿verdad? Debe de entender que una decisión impulsiva, motivada por un deseo momentáneo o por una frustración así momentánea, casi siempre resulta en una consecuencia inesperable, una mala consecuencia, ¿verdad? Como ese impulso, como estoy muy enojado, voy a pegar. En cambio, la madurez, vemos que nuestro hijo, no, mira, ya mi hijo ya se controla. La madurez se manifiesta en la pausa entre el estímulo, que lo hayan ofendido, que lo hayan agredido, y la respuesta. No, mi hijo ya no pegó, ya se detuvo y habló con el amiguito en vez de soltarle un puñetazo. El otro punto es el dominio propio sobre las emociones. Eso es algo que también debemos de enseñarle a nuestros hijos. Pasamos a la siguiente. El dominio propio sobre las emociones. Para que la emoción no me domine como papá, no domine a nuestro hijo, debemos de estar sujeto a la elección, es decir, a la decisión. Antes de que tú reacciones, mejor piensa qué vas a decidir. Porque si tú solamente reaccionas al impulso, ¿cómo creen que reaccionamos o actuamos? Pues mal, ¿verdad? En base a nuestras emociones, con impulso, con enojo, con ira. Pero si estamos sujetos, llevamos a nuestro hijo a que aprenda a que debe de pensar qué va a decidir, ahí es en donde se calma y se controla. Las emociones son poderosas, nos llevan a hacer muchas cosas. ¿No? Veamos también a los adolescentes cómo impulsivamente también reaccionan. Pero esas emociones no deben ser el capitán de la vida de nuestros hijos. Ahí debemos de enseñarles. Debemos de enseñarles que las emociones son indicadores, no dictadores. No deben de dictar su comportamiento las emociones. Indican que hay algo, que hay un malestar, que hay un enojo, que hay una tristeza, pero no dictan cómo deben de actuar. Cuando un niño está sujeto a una elección consciente y predeterminada, se libera de la tiranía de la emoción. ¿Por qué? Porque él ya decidió.
Él ya predeterminó de una manera consciente, no, es mejor no pegarle, mejor lo acuso, o mejor hago esto, o mejor hago otro, en vez de dejarse llevar por la emoción. La disciplina y la obediencia a Dios, a sus principios, se van a convertir en el ancla que impide que la tormenta emocional arrastre la nave de sus decisiones. ¿Sí? La disciplina y la obediencia a Dios y a los principios se van a convertir en nuestros hijos esa ancla que impide que la tormenta los arrastre en estas decisiones. Proverbios 15:28 resumen de esta manera: el corazón del justo piensa para responder. El corazón del justo primero piensa, y ahí es a donde los tenemos que llevar, para que cuando vengan estas crisis, ya lo hayan practicado desde chiquitos, ¿verdad? Sepan que primero tienen que pensar, razonar, emitir un juicio para poder tomar una buena decisión. Ahora sí, ya estamos terminando. Dios no se sorprende por la crisis de tus hijos. Él no es ajeno, Él sabe, Él las conoce. Dios ya sabe que nuestros hijos pasarían por pruebas, que pasan por dudas, que tienen presiones, que tienen batallas internas. Pero ¿saben una cosa? Dios está trabajando. Dios está trabajando en ellos. La crisis no son interrupciones en el camino espiritual de nuestros hijos. No es algo que corte la vida de ellos, no. Son parte del camino que ellos tienen que transitar. Es parte de la vida. Porque nosotros, yo no sé si cuando tú eras joven, ya eras cristiano, pero pasabas también por situaciones difíciles y complicadas y tormentas y crisis. Las tormentas que hoy angustian tu corazón pueden ser los vientos que impulsen a tu hijo a Cristo. Así como Pedro maduró en el momento de la tempestad, en el momento de la tormenta, de la crisis, así también nuestros hijos están siendo formados. Nuestro papel como padres, pues en realidad no es salvarlos, porque nosotros no morimos en la cruz, sino acompañarlos, interceder por ellos y plantar la semilla fielmente. El resto de la obra es del Espíritu Santo, es del Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Confiar, la palabrita cortita, confiar. Confiar, porque Dios no va a soltar a nuestros hijos. Él los ama más que tú, más que yo. Él los ama más y Él es fiel. Amén. Amén. Pues gloria a Dios. Yo espero en el Señor que este tema haya dado esperanza, ¿verdad? Porque sí o sí nuestros hijos tienen sus batallas, tienen sus crisis, y como papás tenemos que ser esa ancla, ese soporte, esa ayuda para ellos. Para terminar, nos quedan algunos minutos. Les quiero, podemos pasar, ahí está, una dinámica. Pues más que dinámica es algo reflexivo por hacer. Si trajiste tu cuaderno, si traes ahí una hoja, recuerden que es importante, si venimos a un taller, anotar todo y para poder hacer al final una actividad. Escribe en esa hoja, en el cuaderno, la crisis o preocupación principal que esté viviendo tu hijo o tus hijos. Si son pequeños, a lo mejor tienes hijitos pequeños, piensa sus momentos de crisis que son. Rabietas, no sé, a lo mejor el no comer, el no sujetarse. Piensa en esa crisis que tu hijo, la edad que tenga, puede estar atravesando. Escribe solo, digamos, la tormenta que está atravesando. Y posteriormente que hayas escrito esa crisis, trata de recordar un versículo que el Espíritu Santo te haya dado hoy, que te haya dicho: sí, Señor, ahora entiendo,
recuérdalo, anótalo también. Y después, ¿qué vas a hacer? Pues mantenerte, como vimos ahorita, en oración constante por la crisis de tu hijo o de tus hijos, recordando, estudiando y meditando en ese versículo que hoy el Señor te mostró. ¿Sale? Esto igual anótenlo, tomen una fotito o lo pueden hacer en casa, pero es importante porque cuando hacemos esto tenemos claridad. O sea, estamos primero identificando la crisis de nuestro hijo. Estamos recurriendo a la palabra que el Espíritu Santo hoy nos dio, ¿verdad? Un versículo bíblico y después vamos a interceder por ellos. Vamos a orar y vamos a estar rogándole al Señor, ¿verdad? Por su gracia, por su dirección, por su sabiduría, para que nuestros hijos puedan pasar esta crisis acompañados de Dios y de nosotros. Les dejo unos minutitos. Pastor, ¿oramos o cerramos? Sí, bueno, vamos a orar ya para que al final puedan tomar el café con más calma. Vamos a dar gracias al Señor. Este taller, este tema, yo creo que llegó, sabemos que Dios nunca llega tarde, ¿verdad? Y cuando lo estaba realizando, pude ver el cuidado tan especial, tan minucioso que tiene Dios sobre la vida de sus hijos. Si tú como papá, como mamá, eres hijo, hija de Dios, va a tener cuidado de tus hijos. Si tus hijos a lo mejor ya nacieron de nuevo y están pasando por crisis, por situaciones, o a lo mejor tus hijos son pequeños y todavía tienen la fe heredada de sus papás, es tiempo de pedir al Señor sabiduría, pedirle al Señor dirección, porque cuando estos pequeñitos empiecen a crecer, van a venir todos estos pensamientos, sí o sí vienen. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído. No tenemos a los hijos en una esferita en donde no se contagian con nada ni con nadie. Satanás no descansa. Entonces nosotros como papás tenemos que hacer nuestra labor de interceder, de orar, de estar nosotros anclados, firmes, con la esperanza y confiar en que ese proceso pasará y que nuestros hijos regresarán al Señor o tendrán un nuevo nacimiento. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Padre. Gracias, mi Señor, porque tú todo el tiempo nos enseñas. Siempre aprendemos, Señor, de ti, quién eres, de tu carácter, de tu cuidado. Y que tú tienes ese cuidado y amor sobre cada uno de nosotros. Un amor especial. Cubres todo, Señor. Todas las áreas de nuestra vida como padres tú las tienes cubiertas, Señor. Tú tienes el consejo perfecto, así como para nuestros hijos, Padre. Esta mañana, Señor, yo te pido, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, deseosos de querer hacer cada día mejor nuestra labor como papás, de quererlos ayudar a nuestros hijos en este tiempo de crisis, de tormenta, porque los amamos, queremos que ellos estén bien, pero tú eres el mayor interesado de que ellos estén bien, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder ser esa herramienta útil en tus manos, Padre. Úsanos para bendecir a nuestros hijos, para acompañarlos, para dirigirlos, para poder sanar su corazón a través de ti, Señor. A que ellos tengan claridad en sus decisiones, en sus elecciones. Que si ellos ahora están pasando por conflictos de no saber qué pensar, si estar en el mundo, si estar en ti, Señor, nosotros podamos ser ese ejemplo vivo de que tú eres real, de que tú estás preocupado, ocupado y amando todo el tiempo a nosotros y a ellos, Señor. Yo te pido que tú nos des gracia sobre gracia, que nos des sabiduría de lo alto, Señor, para poder dirigir
a nuestros hijos como tú lo haces con nosotros, Señor. Gracias por este hermoso tiempo que tú nos has regalado. Gracias porque sabemos que viene de ti esta enseñanza para nosotros, Señor. Lo agradecemos y lo valoramos, mi Señor, y que todo esto lo podamos llevar a cabo, Señor. Ya viene de parte de nosotros. Ahora viene la intención de nosotros en hacerlo, Padre. Te damos muchas gracias. Bendice a mis hermanos, Señor, en todas sus actividades, en toda esta labor de la crianza, Señor. Ayúdales, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdanos. Gracias te damos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.